Buenos días. Aquí no cabe ni una persona más en el día de hoy. En el barrio donde yo vivo se ha abierto un estanco que vende periódicos de todos los países. Esta semana compré un periódico francés, Le Monde, y traía un artículo importante sobre el principal problema que tienen los europeos. Y decía el autor del artículo, el problema no es político, ni económico, ni social. Es el problema del sufrimiento humano, los dolores del cuerpo y los dolores del alma. El dolor. El profeta Isaías llama a Cristo en un lugar príncipe de paz y en otro lugar varón de dolores. ¿Cómo el príncipe de paz puede ser varón de dolores? El tema del dolor ha abatido a la humanidad. El dolor no es un mero síntoma. El dolor es una enfermedad en sí misma. En junio del año pasado tuvo lugar en Valencia una exposición titulada Anatomía del dolor. Y allí se decía que los límites del dolor son los límites del mundo. El dolor, algunos han dicho que ennoblece a la persona. Pues aquí tengo un artículo de Rafael Argullot en un tema tan importante como este, que se titula Dobalá o el dolor. El autor de este artículo habla de un viaje a Cuba y en este viaje padeció una lesión cervical que le tuvo meses sufridos. Y en una frase dice, el dolor no es ennoblecedor, en absoluto. Es algo caótico, un intruso que le incapacita para los efectos. Aquí tengo datos para vosotros que habéis llenado esta mañana el local. Un estudio de la Sociedad Española del Dolor dice que 14 millones de españoles padecen de dolor. 14 millones de españoles padecen de dolor. Pero son los únicos. Como dije antes, Isaías llama a Cristo príncipe de paz y le llama también varón de dolores. Varón de dolores supone dolor del cuerpo y del alma. ¿Qué dolores padeció Cristo? Pues es el tema que tengo para ti en esta mañana. ¿Qué dolores padeció? En primer lugar, dolores de la inmigración. En un momento de su vida, a los 12 años, Cristo fue un emigrante. Tuvo que salir de su tierra
e irse a Egipto por orden del ángel. El dolor de la emigración lo estáis padeciendo algunos también en este Madrid. Padeció el dolor del rechazo de su pueblo. Le vemos por primera vez en la ribera del Jordán, junto a la ciudad de Betábara, donde Juan el Bautista bautizaba. Y allí, en este lugar, Cristo experimenta el rechazo de su propio pueblo. Vino a Nazaret, dice la Biblia, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y levantándose, le echaron fuera, en su pueblo, en su ciudad, le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Cristo padeció el dolor de su propio pueblo y el dolor de sus familiares. Mientras él aún hablaba, dice Mateo, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y estos hermanos carnales de Jesús, le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Primero, el dolor de su propio pueblo. Segundo, el dolor de sus mismos familiares. El dolor de los discípulos inestables. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuántos convertidos, bautizados aquí, han vuelto atrás? Y esto supone un dolor para Cristo. Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, entrará en el reino de Dios. Cristo padeció estos dolores. Otro dolor que padeció él, y no te asustes cuando tú sufras, fue el dolor íntimo del alma. El alma está en el cuerpo, dice San Agustín, en todo él, en cada una de sus partes, pero los dolores que causa el alma son más fuertes que aquellos que causan el cuerpo. Jesús tenía por costumbre acudir al huerto de Getsemaní, y en el huerto hay una expresión, cumbre del dolor. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. No te aflijas cuando pasas el dolor. Él lo pasó. Dolor de su propio pueblo, dolor de sus familiares, dolor en los discípulos, dolor de la soledad. Qué mala es la soledad. Es un tema que a mí siempre me ha apasionado y que he escrito mucho sobre ella. Y a veces, como decía Benavente, es peor todavía la soledad de dos en compañía.
dos personas que viven juntas y se sienten solas. Cristo padeció también el dolor de la soledad. Y ya el Padre había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Y otra vez, ay del solo, que cuando cayere, qué bonita frase de Salomón aquí. Ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. Es el martirio de la soledad. Y este martirio lo padeció también Jesucristo. Los discípulos le habían dicho por boca de Pedro, aunque me sea morir contigo, no te negaré. Aquí venimos todos los domingos y hacemos profesión de fe. Y si nos preguntaran el grado de nuestra fe, diríamos como Pedro le dijo a Jesús, aunque me negara, yo no te dejaré. Y sin embargo, ¿cuántas veces le negamos? Padeció también, hubiera sido suficiente con decir toda clase de dolores, pero los estoy enumerando. El dolor de la traición, la soledad sobrecoge el corazón, pero es más fuerte la traición. Judas le entrega con un beso. ¿Hacía falta el beso? Yo creo que no. Él había dicho a los que le iban a prender, al que yo besare, ese es. Pero hacía falta. Le conocían. Sabía quién era él. Había hablado en público y en privado, en el templo y en la sinagoga, en las calles y en las plazas. ¿Aquí qué sentido tiene que digan aquel que yo besare, ese es? Jesús le dijo, sin embargo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, ¿qué es entregar al Hijo del Hombre? Es olvidarnos de Él. Es no estar pendiente de Él. Entregar al Hijo del Hombre, con un beso o sin un beso, es tremendo. Así lo manifestó él mismo durante la cena. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. ¿Qué frase? Se conmovió en espíritu. Algo en su interior se revolucionó. Se conmovió en su espíritu y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Lo sabía. Él sabía quién iba a entregarle. No le entreguemos nosotros, ni con un beso, ni con un apretón de mano, ni con un olvido. No le entreguemos nunca. Si hemos puesto la mano en el arado, sigamos la vida cristiana. Sigamos acudiendo a la iglesia los domingos. Sigamos dependiendo de nuestra comunión con Él. Cristo vivía con la traición dentro del grupo. Qué triste. Saludarnos con un beso. La Biblia habla de beso santo. No sé si hay besos santos. Pero Pablo dice besaos unos a otros con besos santos. Sin embargo, en el beso de Judas había traición. Hay una novela muy famosa de Mircea Walcari, el Siloé el egipcio, no sé si algunos de vosotros la han leído, una novela que se debe leer, vale la pena.
en Siloé el egipcio, Balcari dice: el único dolor real es el dolor de la traición. Esto nos da a entender el dolor que tuvo que sufrir Cristo. Aunque él sabía a quién le iba a entregar, pero ese dolor tuvo que haberle abatido el alma. El dolor de la humillación. Si tú sufres, pide a Dios que te ayude a vencer el sufrimiento, pero no te sorprendas. Cristo sufrió todo tipo de dolores. La humillación del sufrimiento. Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas. ¿Qué sentiría Jesús en aquel momento? Cuando vio que acudían a él, como dice aquí, con palos para prenderle y con antorcha. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. El dolor de Cristo no tuvo límites. Por eso he preparado para ti hoy el tema del dolor. El dolor de Él, no el tuyo, el dolor de Él. La humillación del juicio. No había tiempo. Lo prenden en el huerto de Getsemaní y lo someten a 2 juicios. ¿No tuvo que haber sufrido? Primero el juicio de Anás, luego el juicio de Caifás, el hombre que dijo, preguntando a los que estaban con él, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. ¿Qué sentiría Jesús en aquel momento? ¿Podemos desde aquí sentados entender algo de su dolor? Cuando Caifás dice, es reo de muerte, ¿tan pronto me van a matar? ¿Ya está decidido? ¿No es Pilato quien tiene la última palabra? Es reo de muerte. El dolor que significó para Cristo esta declaración de Caifás. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y le pusieron una corona tejida de espinas, y comenzaron luego a saludarle, diciendo, salve, rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían referencia, y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. El dolor que tuvo que padecer Jesús en aquellas circunstancias. He preparado este tema para que te compenetres, hablando del dolor, acerca de todos los dolores que sufrió Cristo. En la oración se ha dicho que sufrió por nosotros. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera el hombre sufrió por nosotros? Pasando toda clase de dolores. Y más aún, los dolores físicos. El dolor físico es muy duro. No sabemos si más intensos o menos intensos que los dolores del alma. La corona de espinas clavada con firmeza sobre la cabeza, los clavos en la carne viva, y cuando ya le vieron muerto, el costado traspasado con una lanza.
esta brutalidad no le hizo sentir dolor alguno porque ya estaba muerto. Te repito, este tema lo he preparado para que entiendas mejor los dolores de Cristo, dolores por ti. Sin embargo, cerca de la hora 9, a gran voz, Jesús clamó diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo me fijo aquí en la potente voz que tuvo que tener Cristo para que desde la cruz le oyeran lo que estaban cercano allí. No me sorprende que hablara a multitudes, y en aquella época no había micrófonos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lamento repetir lo que dijo el pastor de la iglesia esta mañana, que tenemos que ser puntuales. La potencia de la voz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Padre lo desamparó. El Padre te desampara a ti en algún momento de tu vida, en algún momento del dolor. El Padre nos desampara. El Padre nos desamparó, porque antes de morir Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego, si muere diciendo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, es que el Padre no le había desamparado. El profeta nos aclara las causas de todos los padecimientos y dice en Isaías: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, las tuyas y las mías. Sufrió nuestros dolores, los tuyos y los míos. Nosotros le tuvimos por azotado, y lo fue azotado, por herido de Dios y abatido. Así fue. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Somos rebeldes por naturaleza. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, la paz que necesitábamos con Dios, el Padre, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Amén. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Hizo bien Dios? ¿Hizo mal Dios? ¿Se aventuró Dios al cargar sobre Él el pecado de todos nosotros? ¿Por qué no cargó el pecado en cada uno de nosotros? Es menester que un hombre muera por el pueblo, dijo Caifás. Por Él, en Él, Dios cargó el pecado de todos nosotros. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero he expuesto 12 variantes del dolor de Cristo. El dolor de la emigración, el dolor ante el rechazo de su pueblo, el dolor por el rechazo de sus familiares, dolor por la inestabilidad de los discípulos, dolor íntimo del alma, el dolor de la soledad, el dolor de la traición, el dolor y la humillación del prendimiento, el dolor y la humillación de los juicios,
el dolor y la humillación de la burla, los dolores físicos, los dolores espirituales. A veces nosotros sufrimos. He leído una novela canadiense de Mike Brown titulada Cuando llega el dolor. Y dice, un joven de 32 años vivía encamado en un grito diario de dolor ocasionado por un cáncer. Cuando muere, uno de sus amigos dice, él mismo fue el causante de sus sufrimientos. Las drogas, el alcohol destrozaron su vida. Muchas personas padecen dolores porque ellos mismos los buscan. 12 formas en las que Cristo sufrió por nosotros. Que Él te bendiga. Amén. Amén.